Y hoy tenemos el gusto también, especialmente, una presentación pues de una persona y de una familia y de un maestro nuestro que todos quisimos mucho, que algunos conocimos mejor que otros, pero muy, muy querido por todos. Y nos dieron la sorpresa esta familia extraordinaria que tenía una colección, el maestro, de objetos arqueológicos, que toda la familia decidió donársela al Instituto Nacional de Antropología e Historia. La familia Memín Casarrubias. Aquí está Lupita Casarrubias de Memín, quien donó esta colección al Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Centro Ina Guerrero. Nos va a hacer la presentación el arqueólogo Jorge. ¿Esto no me Bueno, les cuento brevemente cómo empezó esto. El maestro me dijo, ustedes saben que fue profesor universitario muchísimos años, desafortunadamente tuvo un pase ahí con su salud y él tuvo que quedar confinado en su cama. Pero desde esa cama él seguía activo y hablaba con instituciones, hablaba con amigos, hablaba con colegas y él seguía estudiando y él seguía escribiendo. En ese tiempo yo regresé, estaba fuera de Chilpancingo, regresé y le busqué porque yo cuando estaba en Tabasco recibía continuas llamadas de él, llamadas que eran muy gratas porque él me explicaba ampliamente, a veces las conversaciones nos llevaban más de una hora, de todo lo que estaba estudiando. Y él tenía un tema muy interesante que liga a Tabasco y a Guerrero. ¿Por qué? Con Cuauhtémoc y con una manifestación prehispánica que hay en Tabasco que se llama el Pochó, que es denominado el carnaval más antiguo del mundo, porque o el carnaval más antiguo de México porque es prehispánico. Y la teoría que él tenía es que al haber muerto Cuauhtémoc en aquella zona, esa danza tenía que ver, o esa festividad tenía que ver con Cuauhtémoc. Y él tiene todavía su estudio, bueno, Lupita lo tiene en su computadora, interesantísimo. Bueno, como les estoy refiriendo, yo llego, le veo en su casa a menudo, platicábamos y en esas conversaciones, en esas charlas, salió a colación pues que él tenía una colección arqueológica y me empezó a mostrar algunos objetos. Él tenía en su cuarto varios expuestos así, pero tenía un archivero donde me supongo que tenía los que él consideraba más valiosos y ahí cajón por cajón fuimos abriendo. Y bueno, yo le comentaba a la delegada Jiménez que fue una sorpresa extraordinaria. Y cuando el maestro pues pasa a... Él ya no está con nosotros, su familia lo pierde, lo perdemos nosotros. Yo me atreví a decirle a la familia que a su hijo chico, Javi, que consideraran donar esa colección, porque el maestro me había comentado que era una colección que él había construido o reunido durante muchísimos años desde joven. Él quedó el comentario así en la iglesia. Y después también le comentamos a Lupita, cuando pues no pasó ni un mes cuando Lupita nos llama y nos dice que toda la familia se había reunido y habían decidido pues pasar a propiedad del INA, porque realmente pues son objetos que pertenecen a la nación, ¿sí? Quisieron pasarlos al INA, que son donde dijo Lupita creía que deberían estar, y que ella se ha dado cuenta cómo trabajamos aquí. Pues hemos tenido el honor de que nos reciba en su casa en innumerables ocasiones y efectivamente pues la colección ya prácticamente está toda aquí en el Centro INA. El experto, que es el arquitecto, está haciendo pues la labor del registro, porque se tiene que hacer con México pieza por pieza. Antes una limpieza, antes un trabajo incluso del restaurador, y la delegada pues consideró, y todos consideramos, que se debe hacer un acto especial donde la familia nos esté donando esa colección, al cual les vamos a invitar. Tengan la seguridad, porque nos dará mucho gusto que se den cuenta de cómo la comunidad enriquece el trabajo del Centro INA y cómo es importante para nosotros
trabajar en comunidad porque somos servidores públicos y esta institución está para servir a quien se acerque a ella. Pues esa es la breve historia de esta donación y yo les dejo con el arqueólogo Jorge, quien nos va a decir. Yo nada más quisiera agregar pues el agradecimiento del instituto. Como bien lo dice Leti, haríamos una ceremonia en donde se tenga que hacer también ya de manera oficial la donación. Ahorita estamos en la etapa pues de la catalogación, de la revisión, de la entrega que ha sido paulatina, pero aprovechando quisimos que, como ustedes saben, que en cada una de las cátedras presentamos la vitrina del mes. Quisimos presentar un adelanto de lo que tiene esta colección. Entonces también queríamos que usted viera cómo se ven esas piezas en una vitrina, cómo se ven esas piezas ya limpias, exhibidas, y la dimensión que toma todo esto. Entonces nosotros como instituto muy agradecidos con usted, con su familia, en la memoria de su esposo, que esa colección tiene que tener el nombre de su esposo. Nosotros vamos, yo creo que sí se merece un gran aplauso, y inclusive parte de esta colección lo que nosotros queremos es que la vean los arqueólogos para ver si algunos objetos pueden ser exhibidos de manera permanente ahora que ya se está trabajando para la reestructuración y la próxima apertura del Museo Regional. Entonces, nuevamente nuestro agradecimiento. El arqueólogo va a contar un poco sobre la colección, les contamos, y ya después, bueno, pues haremos pues todo lo que se tiene que hacer conforme a lo que establece la normatividad del instituto. Y nuevamente, con todo nuestro corazón, mil gracias, y ojalá hubiera muchos ciudadanos como ustedes. De verdad, con nuestro reconocimiento. Gracias. El maestro, Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser muy breve con esta pequeña exposición. Es la colección, como ya ha dicho la licenciada Tilano, el maestro Santiago Memije Alarcón. El siguiente, por favor. Bueno, las piezas fueron de cierto modo, fueron donadas al Centro INA Guerrero y en cierto modo fueron reintegradas al patrimonio nacional. Estaba en una colección particular, la colección del señor Memije. El siguiente, por favor. Bueno, esta es la señora Guadalupe Casarrubias con parte de la colección. Esta es una pequeña parte de la colección, son alrededor de poco más de 500 piezas. No todas ellas, cabe aclarar que son piezas originales, pero aún así la cantidad de piezas originales es enorme. Van desde cuentas de piedra verde hasta esculturas. De hecho, ahí tenemos una pequeña escultura en la vitrina. El siguiente, por favor. La colección, como les hemos dicho, se consta de cerámica, cuentas de piedra verde, incluso hay piezas de metal, hay un hacha y un cascabel de cobre, prehispánicos. Y la cronología el lapso cronológico que abarcan todas estas piezas va del preclásico medio, más o menos el 1000 a.C., hasta el colonial temprano y algunas figurillas coloniales dentro de la colección. Siguiente, por favor. Bueno, estas cuestiones sobre las piezas. Cuando se extraen las piezas de su contexto original, desafortunadamente se pierde un poco de la información que poseía la pieza, de lo que nos puede decir. Sin embargo, hay cuestiones que se pueden rescatar de los materiales. Básicamente es las técnicas de manufactura de la pieza, decoración, estilo cultural, estilo, filiación cultural, qué grupo fue el que las manufacturó y de qué época. E inclusive se pueden hacer algunas inferencias sobre la procedencia de los materiales. Siguiente, por favor. Muchos de los materiales son piezas también de la colección Memije. Lo que tenemos hacia el lado izquierdo es una figurilla mezcala en forma de reptil, como de cocodrilo. Y tenemos un lote de figurillas, un lote muy grande, por cierto, de figurillas de las conocidas como mujeres bonitas de la Costa Grande. De hecho, muchos de los materiales que vienen de la colección se parecen mucho a los que uno podría encontrar en la zona de Costa Grande o de la región de Acapulco también. Siguiente, por favor.
Bueno, seleccionamos una pequeña muestra que fuera representativa de toda la riqueza arqueológica del estado de Guerrero, particularmente una pieza por región, o de lo que se cree que sea la procedencia de las piezas. Lo que tenemos ahí son piezas de la zona de la montaña, región norte, centro y tierra caliente. El siguiente, por favor. La primera pieza que tenemos es una escultura antropomorfa estilo Ñuñe. Es un estilo que se da en el clásico tardío en la zona de la Mixteca Baja Oaxaqueña, que incluye el noroeste de Oaxaca y el sur de Puebla, entre los años 400 a 800 después de Cristo. El arqueólogo John Paddock es el que define este estilo en la zona mixteca en el clásico. Este estilo también se presenta en la zona de la montaña de Guerrero, en la misma época en la que está el fenómeno Ñuñe en lo que es la Mixteca oaxaqueña. Esta es la pieza en cuestión. Son esculturas antropomorfas muy básicas. Regularmente son las puras cabezas con el cuello, algunas sí son figuras de cuerpo completo. Los rasgos están marcados por líneas muy toscas y muy abultadas. Hay algunas piezas que terminan en forma de cono o algunas tienen incluso hasta cascos o cuernitos o marcas que indican cabello. Están hechas en lajas de piedra. Particularmente la pieza que tenemos ahí en exposición está hecha en toba volcánica. Siguiente, por favor. Esta es una imagen que no podía dejar pasar. Son los famosos San Marquitos de la montaña de la Costa Chica. Todavía en muchas partes estas figurillas se les da cierto culto. Ahí los vemos en un altar y los vemos en el Museo Xipetotec de Xoyatlán, me parece, la montaña. Siguiente, por favor. Una pequeña vasija blanco granular es uno de los estilos cerámicos más característicos de la arqueología de Guerrero. Una cerámica de tonos muy claros, blancos o rosáceos, a veces presenta engobe negro o presenta engobe rojo. Y se le encuentra en toda la secuencia arqueológica del estado de Guerrero, desde el preclásico temprano, lo han encontrado en Baño Negro, en la Sociedad Cerámica Olmeca, y posiblemente el posclásico. Ahí es muy poca la evidencia que se tiene de posclásico, pero al parecer se sigue produciendo. De hecho, en la actualidad hay un pariente cercano de la cerámica blanco granular, las vasijas estas de Culimán, que se siguen haciendo, tienen más o menos la misma manufactura. Siguiente, por favor. El ejemplar que tenemos es una pequeña olla con patrones de motivos en rojo, en secuencia de 3. Este tipo de decoración muy característico de las cerámicas blanco granular del clásico temprano, lo que se le conoce como la fase, clásico temprano, equivalente a Teotihuacán, la época en que Teotihuacán está en su época de auge, pero aquí en Guerrero tenemos esta cerámica, entre el 300 al 650 después de Cristo. Siguiente, por favor. Tenemos unas vasijas miniatura de estilo azteca chontal o azteca local. Se han de saber que los aztecas conquistaron la zona norte y la zona de la montaña en Guerrero, y posiblemente partes de la zona centro. La interacción de los grupos aztecas los grupos nahuas del altiplano con los grupos locales, los chontales, los cohuiscas, dieron paso a ciertas cerámicas con cierta decoración local. La cerámica es una manufactura local, pero la iconografía es netamente mexica, porque vamos a ver, es un cajete trípode azteca chontal. Se le puede ver la decoración muy similar a los cajetes aztecas del altiplano. Este motivo que ven aquí es el motivo conocido como Xicalcoliuqui, es una estilización de los rasgos de una serpiente. Siguiente, por favor. Estas son las pequeñas miniaturas, son las vasijitas miniatura. Pueden ver en el borde del mismo diseño de la Xicalcoliuqui que vemos aquí, algunos diseños lineales que también presenta. Estas vasijas están fechadas para el posclásico tardío, entre el 1200 y el 1521, con la presencia azteca en la región. La siguiente, por favor. Esta vasija es una de las piezas de las mejores piezas que tiene la colección. La ciencia cierta no se sabe si es una vasija purépecha. La iconografía y la forma de decoración, de hecho está pintada al negativo. Estos motivos que ven ahí en negro, cuando se acerquen a ver la vasija, tiene unos motivos en forma de S.
son logrados mediante la técnica del negativo. Se le pone a la cocción de la pieza unas partes, se le tapan unas partes que se quieren dejar con la impresión al negativo, se cose y es la parte que, la cera obviamente se desaparece, la parte que le ponen para que no se queme esa parte de la vasija y queda decoración al negativo. Es similar a ciertas cerámicas que están en el área de Tzintzuntzan, de Michoacán, y en el área de la frontera mexica-tarasca, que se le conoce como, bueno, el arqueólogo José Hernández Rivero la conoce como tarascoide, o el rojo polícromo de la zona de Michoacán. Bueno, eso vendría siendo, esta pieza está también fechada para el posclásico tardío, entre el 1200 al 1521 después de Cristo. Eso vendría siendo toda la información. Muchas gracias. Gracias al arqueólogo. Pues ellos han estado trabajando mucho en el registro junto con la arqueóloga también. Mil gracias. Ellos nos han estado sobre todo analizando toda la colección, haciendo el registro también para que esté ya en el registro nacional de piezas que tiene el instituto. Bueno, sin más, agradecerles por la presentación al arqueólogo y bueno, ahora presentar a la ponente de esta tarde. Bueno, pues tenemos el enorme gusto de tener esta tarde a alguien de la casa. Es Tere Pavía, conocidísima por todos nosotros, por su brillantez en todos los trabajos que realiza, su dedicación para todos ellos. Buenas noches, gracias por la presentación, Blanca, y muchas gracias a todos ustedes por su presencia a este foro que cada mes se organiza en el Centro Ina Guerrero para hablar de las manifestaciones históricas y culturales de nuestro estado, y en esta ocasión vamos a hablar de una manifestación que a veces no es muy reconocida, ni conocida, ni apreciada, que es la memoria escrita. En específico, la memoria escrita que se guarda en la ciudad de Taxco. Bueno, Taxco, como todos ustedes saben, es reconocido en el ámbito nacional e internacional como un testimonio urbanístico y arquitectónico del dominio español. Por su origen de pueblo minero y su ubicación en medio de una montaña, pues Taxco ha tenido un crecimiento urbano muy específico, con muchas subidas, bajadas, calles irregulares, que le han dado características muy peculiares que ha conservado a lo largo de varios siglos. Esas calles en ocasiones llegan a plazas y fuentes que le dan cierto encanto especial, y Taxco tiene además uno de los monumentos más importantes de México, que es la iglesia de Santa Prisca, que se construyó a mediados del siglo XVIII por el arquitecto Cayetano de Sigüenza, a encargo del minero José de la Borda, que fue producto de una bonanza minera y que, según los críticos de arte, es una obra única, excepcional. Según la doctora Elisa Vargas Lugo, que es especialista en esta iglesia, es una obra maestra única en todo el mundo. Taxco, además, adentro de su iglesia tiene retablos muy importantes que realizó Isidoro Vicente de Balbás y su hermano Luis de Balbás, y tiene varias pinturas muy buenas, entre ellas varias de Miguel de Cabrera. Además de la iglesia de Santa Prisca, tiene varias capillas en sus barrios, muchas que se remiten hasta el siglo XVI, otras del XVIII y del XIX, que igualmente son monumentos históricos,
y tiene casas desde las más sencillas de la arquitectura vernácula hasta otras más suntuosas como son la Casa Borda o la Casa Humboldt, y además de eso guarda una serie de piezas históricas muy relevantes, entre estas un túmulo que era una pieza funeraria que es excepcional, puesto que en todo México hay unos 2 o 3 ejemplares máximo. Ya. Bueno, debido a sus características urbanísticas y arquitectónicas, Taxco fue nombrado en 1990 zona de monumentos históricos y en 2002 pueblo mágico. Y como si no fuera poco lo que tiene con sus manifestaciones arquitectónicas, Taxco tiene otras manifestaciones culturales también muy importantes, como es la ceremonia de Semana Santa, que prácticamente remite al espectador a la época colonial. Tiene también la Feria del Jumil, y desde el siglo XX ha desarrollado la orfebrería en plata, que ha aumentado su proyección en el ámbito nacional e internacional. Además de eso, en los alrededores de Taxco, algunos ya muy cerca, tiene una serie de haciendas de beneficios donde se trabajaba el metal, los minerales que se extraían de las minas, como es la hacienda del Chorrillo, que está prácticamente ya en las faldas de la ciudad, la del Fraile un poco más lejana, la hacienda de San Juan Bautista, que es otro ejemplo relevante, no solo en México, sino en toda América, como dice el arquitecto Marco Romero. Y en sus alrededores hay una serie de iglesias también muy interesantes y que igualmente son monumentos históricos. Bueno, pues dentro de esos monumentos históricos se guardan otros bienes también históricos, que es la memoria escrita. Dos de los principales archivos de Taxco, no los únicos, pero sí los más importantes, es uno eclesiástico y uno civil. El eclesiástico es el archivo parroquial de Santa Prisca y San Sebastián, y el civil es el archivo histórico del Ayuntamiento de Taxco. El archivo parroquial se llama así porque pertenece a una instancia que es una parroquia, que es una jerarquía eclesiástica. Una parroquia conjunta una comunidad de fieles que están bajo la atención de un cura o de un párroco, y tiene un territorio determinado que es el que atiende ese cura o párroco, y en la parroquia se administran 5 de los 7 sacramentos que hay, que son la misa, los bautizos, los matrimonios, defunciones y confesiones, porque la ordenación de sacerdotes y las confirmaciones solo las puede hacer el obispo. Dentro de la jerarquía, la parroquia depende de un obispado. Bueno, el archivo parroquial guarda los documentos referentes a las labores de una parroquia. Entonces, ¿desde cuándo es parroquia Santa Prisca y San Sebastián? Es un asunto que no está bien definido. Hay datos que remiten a que en 1569, lo da Gerard y está también en la Historia General de Guerrero, había una parroquia secular en Taxco que estaba dedicada a San Sebastián y que formaba parte del Arzobispado de México. Lo que sí tenemos ya seguro es que para el siglo XVIII, Taxco sí era una parroquia, era uno de los 5 curatos que había en la alcaldía de Taxco. Alcaldía era una jurisdicción civil que después les voy a mencionar, y estaba en esa alcaldía, además de Taxco, estaba Acamistla, Tetipac, Ilcayan y Cacalotenango. Bueno, voy a esto porque quiero llegar hasta el alcance geográfico que tiene la información que guarda el archivo parroquial. La parroquia de Taxco, en el dominio español,
abarcaba prácticamente lo que es ahora la ciudad de Tasco. En ese tiempo no era una ciudad, eran barrios, cuadrillas separadas. Ahora ya se conjuntaron, ya es una sola unidad urbana, pero en ese tiempo no lo era. Es decir, eso. Pero en el momento de revisar su información, encontramos que su alcance geográfico es mucho mayor. Tasco es aquí y la parroquia tiene información de otros curatos y se extiende a muchos lugares más. E inclusive, como hay fondos que son dedicados a las circulares, a los mandatos, a las providencias diocesanas, en la parroquia de Tasco se puede encontrar información de todo el Arzobispado de México. El Arzobispado de México, para que se den una idea, este es un mapa del siglo XVIII. Acapulco está acá y hasta acá llegaba el Arzobispado de México. Incluía lo que es Zumpango, Chilpancingo, este es el Balsas, Tasco Bienestar por acá, y llegaba a la Ciudad de México y se iba todavía más al norte hasta Tamaulipas. Las circulares y providencias diocesanas iban dirigidas a toda esa extensión, no exclusivamente para Tasco. Es decir, que hay documentación en esta parroquia, en este archivo, que sirve para conocer cómo eran las disposiciones eclesiásticas de organización y de postura de los sacerdotes ante diferentes eventos en toda esa extensión, incluyendo lo que era la capital primero de la Nueva España, que era México, y después de la República Mexicana. Este es, por ejemplo, uno de los ejemplos de ese tipo de documentos que está firmando el Arzobispo de México. Aquí tenemos otro ejemplo. Tenemos de lugares, bueno, Tehuilotepec de alguna manera pertenecía a la misma parroquia de Tasco. Como creció mucho, era una mina con mucha producción. Poco después se hizo vicaría fija, es decir, que tenía una persona encargada y algunos asuntos se atendían ahí directamente. Pero, por ejemplo, tenemos esta de Acamistla, que es otro curato, está cerca de Tasco, pero pertenecía a otra parroquia. Y hay muchos más, nada más que no es posible presentar todos. Bueno, las características del acervo parroquial es que parte de 1598 a la fecha. Es decir, que no está todo su acervo completo, por lo menos no desde que hay la primera fecha de que había una parroquia ahí en Tasco. Está organizado en 2 secciones, que son las mismas secciones en las que organizan a todos los archivos parroquiales, que son la sacramental y la disciplinar. Y está bajo el resguardo de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, que específicamente cuando nosotros trabajamos en él, que fue en los años 2008 y 2009, estaba el archivo guardado en la casa cural, que está a un lado del inmueble de la iglesia, junto al arco, a la calle que va de este lado, y hay un arco. Bueno, la sección sacramental de este archivo pues tiene los sacramentos, bautizo, confirmaciones, información matrimonial, que va unida a la de matrimonios, entierros, y la sección disciplinar, que varía en todos los archivos parroquiales. En esta tenía actas, asociaciones y cofradías, colegios, capillas, circulares, cuentas, gobierno, conferencias, licencias, fábrica, correspondencia, inventarios, mandatos, padrones, procesos judiciales, providencias diocesanas, visitas, directorios, conventos y misas. Todos estos fondos, estas series, se llaman más bien series, guardan una información interesantísima para la reconstrucción histórica de Tasco y también para el estudio de varias de sus manifestaciones culturales, sobre todo fiestas religiosas y de otro tipo, y de mercado. El documento más antiguo, generalmente nosotros queremos ver, el documento más antiguo es el más bonito, no siempre es así, es el más maltratado físicamente, pero no por eso no guarda
una información muy buena, y es un legajo de bautizos, que es este, que empieza en 1598 y termina en 1600. Bueno, bautizos son, uno dice, bueno, ¿qué me interesa una lista de niños bautizados? La verdad es que encierran una información muy importante, sobre todo para los estudios de población, para ver cuál era el índice de natalidad de esa población, y también porque en el dominio español había una estratificación legal. A las personas las clasificaban de acuerdo a su origen étnico. Entonces eso nos permite ver qué tipo de población tenía Taxco y las regiones que abarca en estos libros de bautizo. En eso me refiero a lo que ellos llamaban españoles y a los que llamaban castas, indios y población negra. Matrimonios aportan las informaciones matrimoniales, y los matrimonios aportan una información importantísima para las migraciones. Por ellas nos podemos dar cuenta cómo era el flujo poblacional, de dónde venían, de dónde llegaban a Taxco, que además Taxco fue de las poblaciones a la que más gente arribó de todas partes de la Nueva España, y que siempre tuvo un movimiento constante. Entonces el análisis de estos libros deja una información muy interesante. Bueno, hay libros de cofradías, y las cofradías nos remiten un poco a las tradiciones religiosas y a las fiestas que había en el lugar. Hay otro tipo de documentos, como son las conferencias que hacían los sacerdotes, las providencias, que generalmente respondían a la situación por la que estaba pasando la iglesia, así como las actas, las circulares, que permiten hacer un estudio de la iglesia tanto en el dominio español como en el siglo XIX. Debemos de recordar que hay un cambio importante en esos del siglo XVIII al XIX, y que es que empieza a separarse el Estado de la iglesia. Entonces la iglesia de alguna manera reacciona. Si uno analiza todos estos documentos, se puede llegar a ciertos estudios de cómo era la reacción de la iglesia ante los sucesos que estaban ocurriendo. Hay otros que son muy interesantes para el INAH. Al INAH nos interesa mucho, a los arquitectos también de monumentos históricos, que son los inventarios y visitas. Los inventarios son listas de lo que tenía la iglesia de Santa Prisca, lo que tenía, lo que adquiría, lo que no encontraba o lo que se descomponía. Y las visitas son cuando el obispo visitaba en la parroquia, hacía un recorrido y les decía cómo estaba todo. O sea, es un panorama de la situación en el momento que es la visita. Uno puede tener una idea de cómo estaba toda la parroquia en diversos aspectos, no solo en el eclesiástico, porque el obispo les va diciendo, está muy pobre la población porque hubo una sequía, la iglesia está muy derrumbada porque hubo un temporal y la destruyó. Entonces, estos son pues, documentos valiosísimos para la reconstrucción histórica y también para el estudio de los monumentos históricos. Tenemos también libros de cuentas, que son las cuentas de la iglesia, lo que nos podemos dar un poco idea de cómo todo el dinero que manejaban. De conventos, hay información del convento de San Bernardino, aquí. Hay padrones, hay un padrón bellísimo de 1738 que ya hemos estado trabajando mucho, que tiene muchísima información de la población de Taxco, de cómo estaba distribuida a lo largo de todos sus barrios, cuadrillas y minas, de cómo estaba clasificada. Por ella sabemos cuántos españoles había, que había un gran mestizaje, que había población negra, había algún negro que era rico, que tenía sirvientes y que estaba casado con una española, y podemos saber un sinfín de
de información, alguna de esta que ya va a salir publicada en la publicación colectiva del libro Por el Norte de Guerrero, pero es un padrón bellísimo. Hay otro que todavía no terminamos de analizar, pero que igualmente es muy interesante. Y ahí me repito, estas clasificaciones por origen étnico que había en el dominio español nos permiten conocer mucho de la población y del mestizaje en la región, y de esto tenemos pues mucha información en los padrones, en las informaciones matrimoniales, en los bautizos, en los matrimonios, en todo. Aquí, por ejemplo, vemos que son bautizos de mestizo, lo mencionan muy seguido. Y este es un documento bellísimo porque es 1828 y está hablando de castas. Y en 1828 ya en México todos eran ciudadanos iguales ante la ley. Entonces habría que ver qué pasó. Bueno, hay que tener en cuenta que estos cambios no se dan de un día para otro, siguen un proceso, hay muchas permanencias, es poco a poco, pero pues hay hasta para meterse en problemas. Bueno, hay información sobre la nacionalización de bienes que fue a consecuencia de las leyes de reforma, y tenemos un directorio parroquial, que los directorios parroquiales son muy interesantes porque en teoría ahí el padre es como un diario del padre, va apuntando lo que ocurre tal día. Solo encontramos uno que ya es de fines del siglo XIX, que tiene inclusive hasta una historia de Taxco, y que hemos visto que varios historiadores lo han prácticamente transcrito. Entonces, pero hay también otro tipo de información para fines del siglo XIX y principios del XX que no ha sido transcrita, y entonces puede ayudar para otros periodos. Bueno, esto es por el momento todo lo de Taxco, y pasamos ahora al Archivo Municipal de Taxco. El Archivo Municipal de Taxco se llama municipal porque lo guarda el municipio, es un archivo del Ayuntamiento de Taxco, pero en realidad no es un archivo municipal porque la documentación que guarda rebasa el ámbito municipal. Taxco, no les voy a hacer toda la historia, inclusive si me equivoco, ya por eso invité a especialistas en el periodo para que ellos lo corrijan y no se vayan con mala información. Bueno, el Taxco que conocemos ahorita no existía en la época prehispánica, estaba deshabitado. Se sabe que entre junio de 1520 y mayo de 1521, los españoles que estaban en Tenochtitlan, sitiándola, queriéndola tomar, vinieron a Tlaxco, pero Tlaxco es lo que es ahora Taxco el Viejo, en busca de estaño. El estaño era un metal que ellos ocupaban para construir sus armas, en específico las culebrinas. Y entonces se dieron cuenta pues que había una gran riqueza minera, y a partir de la década de los 30 se inició la explotación minera en la región. Y el actual Taxco fue con toda seguridad un campamento minero que poco a poco se convirtió en ciudad, y que probablemente había 3 reales, los reales eran reales de mina, eran minas, que eran Tetelcingo, Cantarranas y Tenango, y probablemente su base fue a partir de Tetelcingo, aunque Cantarranas ya también está integrado a lo que es la población ahora de Taxco, aunque se alarga más hacia Camistla. Y Tenango es lo que quiero saber si corresponde al Cacalotenango de actual o es otro Tenango. Bueno, hay información, y también de Gerard, que desde fines de 1529 Taxco ya tenía un alcalde mayor. La alcaldía, no sabemos en ese tiempo qué comprendía, pero para el siglo XVIII sí sabemos que la alcaldía de Taxco comprendía todas estas ciudades, que eran Pilcayan, Coatlán, Nochtepec, Tetipac, Cacalotenango, Acamistla, Tzala, Taxco el Viejo, Tlamagazapa y Huizca. Es decir, que su extensión, su jurisdicción era mucho más amplia que la de la parroquia, que nomás comprendía Taxco. En 1780, como parte de las reformas borbónicas,
la alcaldía de Tasco y la de Iguala se unieron. Entonces a la alcaldía de Tasco se agregó Iguala, Tlaxmalá, Tuxpan, Huitzuco, Tepecuacuilco, Cocula, Mayanalán, Mezcala y Xochipala, aquí cerquita de Chilpancingo. En 1787, con todas esas dos alcaldías se formó un partido cuya cabecera estaba en Tasco y que contenía toda esa población. Y de 1824 a 1833 se formó el distrito de Tasco. Y el distrito de Tasco contenía todo ese partido de Tasco, más el de Tetela del Río, Zacualpan y Temascaltepec. Y respecto a su municipio, lo único que les puedo decir es que hay la posibilidad de que se haya formado el ayuntamiento en 1812, cuando se expidió la Constitución de Cádiz. Esa es una posibilidad, y lo que sí hay la seguridad, porque nos los informa el mismo archivo, es que en 1820 se creó el ayuntamiento de Tasco, se hicieron elecciones para el ayuntamiento de Tasco. Bueno, entonces pasamos y vemos que el alcance temático del acervo municipal es mucho más que el municipal, inclusive que el municipio de ahora. La alcaldía mayor de Tasco era aproximadamente esto que está marcado aquí, y la de Iguala se extendía hasta acá. Si ustedes lo ven aquí en este mapa que contiene los municipios actuales, este es el municipio de Tasco, lo que sería originalmente la alcaldía. Un puntito sería la parroquia de Tasco, y este era el partido de Tasco que llegaba hasta Xochipala. Este era el de Tetela del Río, este era el de Zacualpan, y el de Tetela del Río era este era Zacualpan, y este era Temascaltepec. Entonces, de todo eso contiene información, a veces mucha, a veces poca, el archivo, porque fue el archivo del distrito, fue de la prefectura, fue el archivo del partido, fue el archivo de la alcaldía y fue el archivo del ayuntamiento. O sea, rebasa únicamente lo municipal. Y como tiene varios decretos, bandos, circulares, mandatos de las autoridades centrales, pues entonces ahí se puede encontrar información de toda la Nueva España, de toda la Intendencia de México y de todo el Estado de México, inclusive de toda la República Mexicana. Bueno, estos son algún documento de Cocula, otro de Pilcaya, de Noxtepec, de Mezcala, que Mezcala pertenecía al partido de Tasco, Tepecuacuilco, Teloloapan, Ajuchitlán, solo algunos ejemplos, pero hay más. Este es un mandato de Lorenzo de Zavala cuando era gobernador del Estado de México. Este es otro cuando andábamos en las peleas allá de mediados del siglo XIX, aquí en Guerrero, con un gobernador impuesto, cuando iba a empezar la revolución de Ayutla. Y las características generales del Archivo Municipal de Tasco es que tiene una temporalidad a partir del siglo XVII, empieza en 1666, pertenece al Ayuntamiento de Tasco. Si uno quiere ver el archivo tiene que pedir el permiso al Ayuntamiento, pero está resguardado por el CEPE Campus Tasco de la UNAM en la ex hacienda del Chorrillo, así que también hay que pedirle permiso al CEPE. Este es el lugar donde actualmente está ubicado, y hay algunos datos históricos del acervo que tuvo varias vicisitudes que dieron como consecuencia pues que se perdieran muchos documentos y que quedaran muy deteriorados otros. Me voy a remitir al siglo XX, ya muy hacia mediados del siglo, que estaba resguardado en el antiguo Palacio Municipal, la Casa Borda, y que en 1988 que hubo un programa nacional de rescate de archivos y de arreglo que encabezó el Archivo General de la Nación, le hicieron un primer arreglo bastante, que fue un trabajal, la verdad,
pero a mediados de la década de los 90 empezó a andar errante entre diversos lugares, entre ellos a la Casa de la Cultura Valentín Vidaurreta. En 1996 hubo una inundación en esa casa y en esa inundación se perdieron varios documentos y también fue un buen pretexto para que otros fueran extraídos incorrectamente. En 1997 se entregó en resguardo al CEPE Campus Taxco de la UNAM y a partir de 2009 se ha inventariado y digitalizado por el INAH y el CEPE ha hecho un acondicionamiento del acervo, dejándolo, pues yo creo que como uno, si no es el mejor, uno de los mejores que hay en el estado, mejor acondicionado. Yo creo que es el mejor acondicionado del estado de Guerrero. Bueno, según la Guía General de Archivos Estatales y Municipales de la GN, en 1988 el archivo municipal se componía de 6 secciones. Empezaba, como lo conocemos, a partir de 1666 y tenían más de 1000 cajas, casi 600 libros y casi 4.000, más de 4.500 expedientes. En 2009, que llegamos nosotros a trabajar el acervo, encontramos que ya había 8 secciones, pero que había menos caja, menos expedientes y que no había libros. Hicimos un pequeño comparativo. En 1988 estaba así, en 2009 lo encontramos así, y vemos que falta toda una sección, que es la sección de tesorería, y que faltan todos los libros. Después hay, pero se aumentó el de catastro predial, que es también bastante interesante porque es desde 1919, y otras 2 secciones que más bien surgieron porque les traspapelaban papeles y no sabían dónde meterlas y que van a desaparecer, bueno, de hecho ya están desapareciendo en la reorganización para integrarse a las que realmente pertenecen. Bueno, nosotros estamos reorganizando, perfeccionando el arreglo que se inició en 1988 y la sección colonial que originalmente abarcaba hasta 1910, ya la reorganizamos y quedó como debe de ser hasta 1821, porque el dominio español, época virreinal o época colonial, termina en 1821 y podemos considerar que el primer gobierno de México independiente es la Junta Provisional Gubernativa, que se puso a partir de noviembre de ese año. Entonces quedó reorganizado en 4 cajas con una cronología más estricta, pero en más expedientes, porque aprovechamos para algunos expedientes que estaban mal organizados, reorganizarlos. Todavía se puede perfeccionar más, pero eso ya será otro cuento. El contenido temático de este acervo es que son documentos de gobierno. Era un archivo municipal, un archivo de una alcaldía, de un partido, de un distrito. Entonces son documentos que tienen que ver con el gobierno. Tenemos bandos de virreyes, cédulas, ordenamientos reales, oficios de diversos funcionarios. Tenemos correspondencia del alcalde mayor cuando era alcaldía, del subprefecto o subdelegado cuando era partido, del prefecto delegado cuando era distrito. Tenemos oficios del gobierno de la República y muchos oficios del Estado de México. Tenemos varios documentos de cuando se creó el Estado de Guerrero. Entonces es sobre todo. El documento más antiguo es un bando de una cédula real de la reina Mariana de Austria, que participa la muerte del rey Felipe IV y pide que sus súbditos por favor hagan una donación graciosa por la muerte del rey. Y este es un bando que circuló en todas las colonias americanas, pero trae la lista de las personas en Taxco que aportaron, y eso ya le da un valor más local, además del que tiene más general. Bueno, tenemos bandos
varios bandos de los virreyes. Los bandos generalmente eran de ordenamientos reales, se lo mandaban al virrey y el virrey sacaba un bando que era para difundirlo por todos lados, que en la plaza central se llamaba y se leía el domingo, que era día de plaza, para que todo el mundo lo conociera. Bueno, hay bandos de 23 virreyes de los 33 que hubo en el lapso cronológico que tiene el acervo, lo que quiere decir que habrá bandos que quizás no se encuentren en el Archivo General de la Nación. Hay muchos de minería, pero hay también de muchos otros temas. Tenemos nombramiento de autoridades tradicionales, que esa les pueden llamar la atención a los historiadores. Tenemos esta, por ejemplo, de Cacalotenango, que ahorita está de moda en mi equipo de trabajo. Tetipac o Tetipac. Tenemos un documento en náhuatl de San Simón Totoltepec de 1677, que es únicamente una solicitud. Ellos denuncian que vinieron personas de otro pueblo y que se robaron unos burros, algunos caballos, y que entonces están pidiendo que se los regresen. Está el documento en náhuatl y está la traducción que hace el mismo intérprete del pueblo. Y además de que está cómo se siguió todo el juicio. Y hay cualquier diversidad de temas. Hay unos documentos muy chistosos, por ejemplo, cuando se permite la elaboración y venta del chinguirito, que es un aguardiente, cuando se prohíbe tirar cohetes porque las casas, sus tejas eran de pasto y entonces se incendiaban, entonces que no tiraran cohetes. Tenemos métodos curativos. Aquí está todo un bueno, yo nada más le puse esta parte, pero es todo un folleto sobre la escarlatina. Tenemos reglamentos, también tenemos muchos documentos sobre militares, desde milicias en la época novohispana hasta militares ya en el México independiente. Este era del contingente de sangre que tenía que dar cada lugar para el ejército. Tenemos prohibiciones. El juego de gallos era súper prohibido en la época colonial porque decían que era el inicio de varios vicios y peleas y que se emborracharan y demás. Tenemos de la Guerra de Independencia, aunque mucho la versión del otro lado. Por ejemplo, es un documento en que están diciendo que van a celebrar una misa por todos los males que están ocurriendo para que se resuelvan, pero los males son la Guerra de Independencia. Esto ya es en abril de 1821, Iturbide ya proclamó el Plan de Iguala. Hay documentos de Iturbide firmados por Agustín de Iturbide, que son todavía documentos muy formales. Aquí está pidiendo que le den todo el tabaco que hay en el Real de Minas para su ejército. Y hay mucho de elecciones. Hay de elecciones desde 1820, de acuerdo a la Constitución de Cádiz, que me parecen unos documentos preciosos. Y hay de elecciones y hasta las boletas de votación del siglo XIX y del siglo XX. O sea que para la historia de los procesos electorales este archivo da muchísimo. Bueno, tenemos actas de cabildo. Ustedes saben que el cabildo es el corazón de un ayuntamiento, y en las sesiones de cabildo pues se discuten todos los aspectos que tienen que ver con el ayuntamiento. Entonces hay algunas actas de cabildo, no muchas, debía de haber más. Quizás cuando se pasó al CEPE el ayuntamiento se quedó con las otras, pero sí tenemos algunas del siglo XIX que son pues una joya. Hay documentos de justicia, esos también tenemos en el archivo parroquial. Ustedes recordarán que en el dominio español la justicia le impartía a la iglesia, era la Inquisición, y en Taxco el cura tenía también un nombramiento de la Inquisición. Y entonces en el archivo parroquial hay documentos de justicia, y en el archivo del ayuntamiento también tenemos documentos de justicia que van desde pedir que fulano me debe 5 pesos
hasta que mataron a alguien, o sea, es una gran variedad. Este es un libro de conciliaciones, también de justicia. Este es donde está pidiendo que levanten un juicio porque le debe unos centavos. Se me atora esto. Y hay del registro civil. En el archivo parroquial tenemos los libros de bautizo. Y nos encontramos en el archivo del ayuntamiento, sobre todo ya en el siglo XIX, después de la Guerra de Independencia, varios documentos del registro civil de nacidos y casados, algunos inclusive que los mismos curas están mandando, y otros como estos que están aquí, en que se hacen los conteos a partir de los curatos. Es decir, que todavía aprovechan a la iglesia para sacar toda esta información, aunque pues es temprano, todavía es de 1832. Ya se hizo fuerte la división del registro civil hasta la segunda mitad del siglo XIX, después de las guerras de reforma. Tenemos también del siglo XIX, algunos del XVIII. Tenemos varios asuntos como las contribuciones que deben dar, pasen sus listas de los deudores, y seguramente las difundían también de alguna manera. De instrucción pública, la historia de la educación se puede estudiar también en los dos archivos. El archivo parroquial también tiene una serie de educación, y en el archivo hay instrucción pública. Tenemos algunos enlistados, tenemos listas de alumnos, y tenemos varias planas que no sabemos por qué llegaban al archivo del ayuntamiento, si serían las mejores planas de los alumnos. Estos son algunos ejemplos, escogí las más bonitas, hay otras más sencillas, pero son series de planas con pensamientos que eran como para que supieran que la lectura servía para prepararse, que la educación y demás cosas, y sobre todo pues para mejorar su letra. Muchas de caligrafía tienen también. Estas son siglo XIX. Esta por ejemplo es de 1891. Esta no le alcanzo a ver en la fecha ni a estas, pero todas son siglo XIX. La anterior es de 1833, 44, y este es de 1840 y 41. Era cuando empezaba la instrucción pública. Bueno, y diversos trámites. Era, por ejemplo, que se había cerrado una tienda de abarrotes. Era un reglamento del mercado. Todo lo que tiene que ver con el ayuntamiento, eso también lo vamos a encontrar ahí. Encontramos, por supuesto, del gobierno estatal, decretos de Juan Álvarez. Encontramos muchos que no he visto en el archivo histórico del ayuntamiento de aquí del estado de Guerrero. Entonces es un acervo riquísimo. Este acervo del archivo municipal de Taxco, que les digo que abarca mucho más, es inmenso. Yo creo que nosotros llevamos ahorita 600,000 documentos digitalizados, y todavía vamos como 1920, 1930. Todavía lo que tiene como histórico el CEP está 1985. Entonces, es también virgen, como estaba tan revuelto y estaba prácticamente arrumbado, pues no era fácil de consultar. Bueno, los documentos, todo esto, son monumentos históricos, y son monumentos históricos reconocidos por la ley. La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en su artículo 36, fracción 2 y fracción 3, dice en el primero: los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de los estados,
o de los municipios y de las casas curiales, pues son monumentos históricos, son bienes de la nación. Y en la fracción 3 dice: los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero que se hayan realizado durante los siglos XVI al XIX. Entonces, la mayor parte de estos dos archivos entra dentro de esa categoría de documento histórico. La parte del siglo XX, aunque no sea monumento histórico, son testimonios de la historia del siglo XX invaluables y que pues una cuestión legal no puede hacer que por eso desaparezcan. Estos archivos ya tienen una forma de consultarse en línea. El archivo parroquial de Santa Prisca ya está totalmente en línea y ustedes desde su casa pueden entrar y pueden consultarlo. Está el inventario, está la introducción de lo que contiene y está cada una de las imágenes desde el documento más antiguo hasta la década de 1960. Y el archivo municipal de Taxco se está subiendo. No sé, porque ahora no revisé, pero ya deben de estarlo haciendo porque ya tienen el material. Empezarán a subir la sección colonial. Y nosotros esperamos que en el curso del año que entre esté pues prácticamente todo lo que ya tenemos digitalizado. Estas son las líneas por donde ustedes pueden llevar. Es muy fácil: www.acervos.ina.gov.mx o por la página de la Coordinación Nacional de Antropología Guerrero, que es esta, la dirección, o simplemente busquen en cualquier buscador Patrimonio Documental Guerrerense y llegan. Y pues eso es todo. Podemos hacer una prueba, a ver si podemos entrar a la página desde aquí para que ustedes puedan ver en dónde está. Si nos deja la máquina. Bueno, aquí está Patrimonio Documental Guerrerense y nos lleva hasta esto. Aquí está www.acervosina.gov. Ustedes le hacen clic. Entonces cuando se abra vamos a entrar a la página. Ahí ustedes se pueden ir buscando sección por sección o hay un buscador para que busquen por fecha, por bautizos, por como quieran. No entra. Es que está acá. Bueno, va a abrir una página que es esta. Ustedes, que va a estar cambiando porque la vamos a estar arreglando. Son los créditos de las personas que han trabajado. Y llegamos aquí. En la subcomunidad está el archivo municipal de Taxco, el archivo parroquial de Tepecuacuilco y este archivo que estamos viendo. En el municipal de Taxco ni me meto porque van muy atrasados. Aquí se llega al archivo parroquial de Santa Prisca y San Sebastián y aquí tenemos, ustedes pueden buscar o por aquí en el buscador o pueden irse a la sección disciplinar o la sección sacramental y ahí pueden ir buscando de serie por serie. Yo se las enseño así porque a mí así me gusta. El buscador a veces nada más cuando tiene mucha prisa. Y pueden serie por serie. Vamos por ejemplo a este de padrones. Y aquí están los dos padrones que tiene. Entonces abrimos este. Y aquí están las imágenes. Y ustedes pueden abrirlo y pueden ampliarlo y pueden bajarlo y leerlo como quieran. Todas estas las pueden abrir y las pueden leer, ampliar. Y así vamos a ir subiendo poco a poco todos los demás conforme nos los permite Lina. Y muchas gracias por su atención.
Gracias a la historiadora María Teresa Pavía Miller, y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, bueno, obviamente de ella. Javier Bernabé. Sí, yo quiero preguntar, ojalá, perdón, gracias. Buenas noches. Quiero preguntarle a la ponente si escuchado precisamente el día de hoy, el 6 de noviembre de 1813. No, dígame. Del acto conmemorativo del día de hoy. Sí, pero... De la elaboración del acta, sí. Sí, quería yo traerlo. Ninguno de los dos archivos tiene ese documento, ¿eh? Sí, es 6 de noviembre. Sí. Sí. Y nadie dio cuenta de ello el día de hoy. Uh-huh. Ni actividad cívica, ni el municipio, ni nadie, pues. Y ese es un documento relevante, es un hecho de lo más importante y trascendente de nuestra historia. Se me pasó, discúlpeme, yo pensaba traerlo precisamente por ser la fecha. No es el documento original, porque si ustedes recordarán, cuando fue director del Archivo General, el hijo de Ignacio López Rayón sacó varios documentos que ahora son el manuscrito Cárdenas, y desapareció algunos. Entre ellos desapareció el acta de independencia, porque quería borrarle toda mancha a su papá. Como el papá firmó primero el acta de independencia y después se desdijo, dijo que él no quería firmarla. Entonces uno de los que desapareció fue ese. Pero hay una copia, un documento impreso de él. Pero estos archivos no lo tienen, por lo menos no lo hemos detectado. No lo tienen. Bueno, pues ojalá, si pudiéramos buscar, lo haremos. No, pero sí lo hay. Para porque la redacción pues fue a cabo de López Rayón. Ajá, pero el libro del manuscrito Cárdenas, que se reeditó el año pasado, sí, que se presentó, yo estuve en la presentación, sí, ese trae el acta. Ajá. En el museo tenemos también un facsimilar del acta de independencia. O sea, es un documento que se puede ver en varias partes, pero en estos archivos no los hay. Muy bien, gracias, muy amable. A ver, la distinta. Muchas gracias, buenas noches. Le quería hacer una pregunta. Yo ando ya también revisando los archivos de Tasco hace unos 3 años o 4. Realmente es bellísimo y muy amplio, es el más amplio que tenemos en Guerrero. Se necesita mucho tiempo y muchas personas para lograr el diagnosticar todo lo que se encuentra. Lo que yo estuve buscando fue la fe de bautizo de don Juan Ruiz del Arcón. Se me dificultó bastante, no tuve oportunidad de verla. No sé si usted ya lo tenga. Mire, la verdad no hemos tenido la curiosidad de buscarla, pero pues ahora ya va a poder hacerlo desde su casa tranquilamente. Aquí tiene todos los libros de bautizos. Entonces, si se bautizó en Tasco, ahí lo va a encontrar. Bueno, no a fuerza, porque también hay libros perdidos, no se encuentra absolutamente todo el acervo, pero está bastante conservado el archivo parroquial. Sí, yo lo revisé, pero le faltan algunos libros que posiblemente ahí andaban extraviados porque alguien los estuvo acomodando de manera indebida. Entonces, pues yo pasaba ocasionalmente cada fin de semana y tenía acceso por historiador, y realmente no lo encontré, ¿no? Entonces, ese archivo lo arregló el Archivo General de la Nación en un primer momento. Cuando nosotros estuvimos en 2008 y 2009, al final de nosotros pasó a Davi y le dio otro cambio de cajas, pero no cambió ningún orden, lo dejó igual. Entonces, si alguien lo movió indebidamente, pues fue el padre Primo. Es el único que... Es el único que está, todavía sigue allí, ¿verdad? Supongo. Sí. Ah, bueno. Muchas gracias, Tere.
Bueno, buenas noches. Nada más para complementar, aparte de felicitar a la maestra que cada vez que expone, pues aprendo cosas nuevas, ya tengo tiempo trabajando con ella. Nada más para complementar su información, decir que el proyecto de digitalización que la maestra está impulsando, aparte de facilitar la información para la investigación, es una forma de conservar mucho más los archivos, ya que se evita la manipulación directa al documento. Si bien es cierto, nosotros estuvimos digitalizando el archivo de Santa Prisca, y es cierto, había libros en cajas que no pertenecían. Y bueno, a veces es también por la confianza que se le da, ¿no?, a la persona para entrar al archivo, arreglarlo. La verdad que para entrar al archivo de Santa Prisca, pues son muy bellos los documentos, pero hay que saber apreciarlos. Y sí hay libros a los que le faltan varias hojas, no nada más una ni dos, ¿no? Entonces este proyecto de digitalización también ayuda mucho a seguirlos conservando y pues a seguir siendo un patrimonio cultural de Guerrero. Así como es el del archivo municipal, también está el de Tepecoacuilco, que ya está digitalizado, y pues recientemente se digitalizó también el de Cacalotenango. Entonces es más allá de la facilidad para la investigación, este proyecto de digitalización que ha impulsado la maestra junto con la Coordinación de Antropología y el Centro INA Guerrero desde el 2008, pues es una forma de conservarlos y de seguir siendo nosotros como un estado con gran historia, seguir teniendo un gran patrimonio cultural, ¿no? Y muchas felicidades, maestra. Cada vez que expone le aprendo muchísimo. Erika, yo me llamo Erika y formo parte del equipo de la maestra. Buenas noches. Maestra Tere Pavía, solamente le quiero hacer una pregunta. Me gustaría saber en su apreciación, ¿cuál es el archivo o como usted lo comentó, hubo pérdida de alguno de los archivos? ¿Cuáles son los que lamenta, el más destacado para usted, que lamenta no haber encontrado en esa pérdida cuando se inundaron o cuando ya no los pudo usted encontrar en esa búsqueda exhaustiva que ha tenido? Bueno, pues en principio hay toda una sección que es la sección de tesorería y que empieza desde 1821, si mal no recuerdo. Es toda la historia del siglo XIX de las finanzas del ayuntamiento. Y en segundo lugar están los libros de todas las secciones, o sea, cientos de libros que estaban en el archivo y que ahora ya no están, y que nosotros esperamos que pues, los tenga el ayuntamiento, que no los haya integrado al archivo histórico, o que si hubo personas que se lo llevaron por el temor de que se siguiera dañando, porque les digo que tuvo en la década de los 90, anduvo errante y tuvo muchas vicisitudes y se inundó y no fue bien cuidado, pues ahora que ya el archivo está totalmente rehabilitado, bueno, no totalmente porque necesita una restauración cada uno de los documentos, pero está en un lugar adecuado con el clima, la humedad, limpio, pues que lo regresen para que esté todo junto. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, mi nombre es Mercedes, formo parte del proyecto de la maestra Tere. Bueno, antes que nada quiero felicitarla y bueno, a manera de complemento, bueno, quiero decirles que durante el proceso de digitalización no es nada sencillo, es complicado. Durante este proceso, en mi experiencia, he aprendido mucho, principalmente a darles la importancia a los documentos. Bien, y dentro de estos documentos también he aprendido que, bueno, dentro de ellos se pueden sacar una gran cantidad de temas, como, bueno, en nuestro caso estamos llevando a cabo distintos temas. En mi caso, estoy llevando a cabo sobre la población en Taxco, y bueno, para ello me han servido, he trabajado algunos libros que son los de matrimonios, bautizos, entierros, y bueno, quiero expresar que, bueno, he aprendido mucho en este proyecto. Son documentos, la verdad, muy importantes, y la tarea que está llevando a cabo la maestra Tere con el Centro INA, bueno, es muy importante porque precisamente ayuda a la conservación de estos documentos, porque con la digitalización
bueno, va a evitar también el deterioro de estos documentos y bueno, la pérdida, que como ya ha comentado la maestra, se han perdido varios documentos y esperemos que con esto, bueno, se evite la pérdida y manipulación de los documentos. Muy bien, Mercedes. Bueno, otro de los comentarios es que platicábamos con la señora delegada hoy, que en tiempos de conflicto como los que están sucediendo actualmente, pues el patrimonio también se ve gravemente amenazado. Y en el caso del día de hoy, con la delegada leíamos una nota en que tomaron el ayuntamiento de Linalá y quemaron parte. No sabemos si todo o parte del archivo, pero estos son los grados tan riesgosos que afrontamos en estos tiempos, en que pues se quedan desprovistos de protección estos archivos, que las autoridades abandonan los edificios sin más y no defienden el patrimonio, en este caso el histórico, cuando pues estamos viendo con esta exposición que precisamente ahí está la memoria de los pueblos. Lamentamos mucho esta pérdida, ahorita la señora delegada les va a ampliar la información, pero bueno, lo quería comentar también. Sí, le comentaba ahorita a Tere cómo es tan importante el trabajo que está realizando el Instituto Nacional de Antropología e Historia y sobre todo pues Tere al encabezar este proyecto tan importante para Guerrero, porque desgraciadamente no le damos el valor a estos archivos. Muchas veces en los municipios y en los pueblos piensan que son papeles viejos, que solo estorban, que no tienen nada que contarnos. Tenemos muchas historias tristísimas sobre la pérdida de todo este material, por eso es tan importante que Tere, para nosotros que Tere hoy presentara el resultado de este proyecto tan importante y que el instituto además le ha apostado a esta investigación, y en otros lugares también de la República han estado trabajando sobre pues, la recuperación de los archivos, y que sería importante que los gobiernos de los estados, en este caso el gobierno del estado, le diera la importancia a estos archivos y que a través del gobierno del estado también exigiera a los ayuntamientos darle sobre todo la importancia que tiene, porque pues son monumentos históricos. Hoy tristemente veíamos, lo que leíamos es que fueron tomadas las instalaciones del ayuntamiento y pues que incendiaron el archivo histórico. Entonces nosotros lo que estamos esperando, esto pues es una cuestión grave, que es además pues un delito federal también, tiene que ver con los archivos, tenemos que investigar qué pasó, dado las condiciones, pues no podemos tampoco ir a investigar ahorita en este momento. Ya de mañana vamos a tratar de hablar con el presidente municipal para saber qué pasó, pero estamos perdiendo un pedazo de nosotros, estamos perdiendo nuestra historia, que eso es lo más grave, y que gente, maestros, estudiantes, que no deberían de atentar en contra del patrimonio. Estamos profundamente preocupados por el destino que puedan también tener los óleos que están en el ayuntamiento de Chilpancingo. Ustedes saben que esos óleos de Tarazona estaban y fueron colocados especialmente en el Museo Regional cuando era el Palacio de Gobierno. Entonces, estos óleos no debieron de haber salido nunca del espacio que es ahora el Museo Regional, y si estaban ahora ya también en lo que era el Ayuntamiento de Chilpancingo y se convirtió en el Instituto Guerrerense de la Cultura, en la Secretaría de Cultura, pues qué mejor que se hubieran quedado en última instancia en poder de una instancia cultural y no haber sido llevados. Lo digo públicamente porque estamos seriamente preocupados, porque hay que defender el patrimonio. O sea, hay cosas verdaderamente extraordinarias en el estado de Guerrero que necesitamos además de la ciudadanía, de ustedes, para defender este patrimonio. Y si es cierta la noticia, pues créanme que nosotros estamos muy tristes porque cada vez se pierda más este patrimonio, y por eso es que el instituto alienta tanto este tipo de proyectos, y es por eso una doble felicitación a Tere y a su equipo de trabajo, que son chicas verdaderamente aplicadas y que están seriamente comprometidas en este proyecto, que han sido pues el brazo derecho de Tere para trabajar en este proyecto, y que también les damos nuestro agradecimiento público por estar
comprometidas en este proyecto y qué bueno que el instituto está apostando en esto. También queremos comentar que hay otro proyecto, ahorita que Tere mencionaba las actas de Cabildo, ella tiene otro proyecto con el INA, el ayuntamiento de esta ciudad de Chilpancingo y el Patronato Pro Cultura de Chilpancingo, al cual también ella pertenece, un proyecto mediante el cual se rescataron las actas de Cabildo de 1879, ¿era? Las actas de Cabildo, hasta 2001, hasta el año 2000. Entonces, ahorita que nosotros vemos hasta el 2012, imagínense, ahorita que estamos viendo que el ayuntamiento está tomado y que están en riesgo esas actas, ya están digitalizadas, o sea, es la gran ventaja que tenemos en este momento, que es una publicación breve, va a salir por el INA y se hizo en coedición con el Ayuntamiento de Chilpancingo y el Patronato Pro Cultura, entonces de Chilpancingo también. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el trabajo que se hizo con la digitalización de cierta manera protege estos archivos. Así que bueno, también esto les queríamos enterar y cuando se salga este libro editado, pues los vamos a invitar a la presentación también. Agustín, ¿algún comentario? Aprovechando el comentario que están diciendo, yo estuve intentando revisar los archivos municipales que están en la colonia Galeana, que a raíz de la inundación que hubo el año pasado, todo está completamente deshecho. Lo que no se está lleno de lodo, está lleno de agua, se borraron los documentos, pero desgraciadamente el municipio no tenía un resguardo adecuado para toda esa información histórica que tenía el ayuntamiento. Yo intenté buscar libros y están borrados. Es uno de los problemas. Yo creo que sería bueno que por medio del INA se hiciera un equipo también que fuera a investigar en una forma oficial para que a ver qué queda de rescatarle todavía, porque se puede perder lo que está ahí todavía. Buenas noches, mi nombre es Jessica Esquetano, también formo parte del proyecto integral con la maestra Tere Pavía. Nada más para complementar de todo lo que se dijeron mis compañeras y lo que dijo la maestra. Felicidades, maestra. También, como dicen, hay que rescatar, y uno de los temas en los que yo me estoy basando sobre la población, en ese tema en el que me estoy basando más que nada en lo que son las enfermedades, las epidemias que hubo. Me estoy basando principalmente en los libros de entierro y de bautizo. Mi tema en sí está hablando sobre Tepecuacuilco, y actualmente estoy ahorita tratando de rescatar también un padrón de Cacalotenango que actualmente se digitalizó. Felicidades, maestra, y nada más para un comentario de lo que estamos haciendo en el equipo de usted. Gracias. Sí, este es uno de los temas que los archivos parroquiales y también el municipal de Tasco da mucho, que es el de salud y enfermedad. Mucha información. Pues les agradecemos mucho, sobre todo a nuestra ponente de esta noche, la maestra Tere Pavía. Muchas gracias a todos por su asistencia. A la delegada del Centro INA y a todos ustedes, de verdad, gracias por habernos acompañado. Les esperamos en la próxima sesión del mes de diciembre, el jueves 7, ¿verdad?, de diciembre. Les esperamos con la arqueóloga Rosa Reina Robles. Estará con nosotros, lo cual les confirmaremos, por favor, porque no tenemos, es el 4 de diciembre, no tenemos confirmado todavía, pero lo más seguro es que la realicemos. Les invitamos a tomar refrigerio que se preparó para la maestra, y por favor, para ver la pieza del mes de la colección Menique. La maestra Gloria, el tema es la arqueología de Guerrero. Exacto, fácil. Quitaron su corona, dice.